Hay momentos en la geopolítica mundial en los que una sola vía marítima se convierte en el eje sobre el que gira el destino de la economía global. El Estrecho de Ormuz es hoy ese punto, y lo que está ocurriendo ahí, en este preciso momento, no es simplemente una disputa naval, es el choque frontal entre dos visiones del mundo, dos lógicas de poder y dos concepciones completamente opuestas de lo que significa ganar una guerra. Para entender lo que está en juego, hay que escuchar a quienes conocen este conflicto desde adentro, no desde los estudios de televisión de Washington, no desde los comunicados de prensa de la Casa Blanca, sino desde el interior mismo del sistema de seguridad iraní. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. En las últimas horas, los medios estadounidenses reportaron algo que para quienes siguen este conflicto de cerca, no fue ninguna sorpresa. Arabia Saudita y Kuwait, según NBC News, habrían rechazado inicialmente permitir que Estados Unidos utilizara su espacio aéreo para una operación llamada Proyecto Libertad, una iniciativa diseñada supuestamente para guiar embarcaciones comerciales a través del Estrecho de Ormuz y sacarlas hacia aguas abiertas. Después de que, según los reportes, apenas 2 barcos lograron pasar, la operación fue cancelada abruptamente. La justificación oficial de Trump fue que se trataba de una medida de presión para fortalecer las negociaciones con Irán. Sin embargo, horas después se supo que fueron Arabia Saudita y Kuwait quienes pusieron los frenos. Y entonces, en un giro casi inmediato, esos mismos países habrían levantado las restricciones, abriendo la puerta para retomar la operación. Pero aquí está el problema central, el que los titulares no están explicando con suficiente claridad. El Proyecto Libertad estaba condenado al fracaso desde el primer momento, no porque Arabia Saudita lo bloqueara o no, sino porque Irán no iba a permitirlo. Nunca. Desde Teherán, la lectura de esta operación fue transparente desde el inicio. Los iraníes estaban completamente preparados para cualquier intento de forzar el paso por el estrecho, independientemente del nombre que le pusiera Washington. Y la conclusión a la que llegaron los analistas más cercanos al gobierno iraní fue simple. Esto no era una operación logística seria, era una prueba. Un globo sonda para medir si Irán había sido debilitado por la campaña de presión económica y militar de las últimas semanas, y si el país cedería ante la presencia de buques de guerra estadounidenses en la zona. La respuesta de Irán fue contundente. No hundieron los barcos estadounidenses, pero sí los intimidaron. 3 embarcaciones resultaron dañadas, algunas con daños severos. Hubo también incidentes en los Emiratos Árabes Unidos, cuya autoría permanece en disputa. Y la operación, con toda la fanfarria con que fue anunciada, terminó en silencio. Lo que resulta particularmente revelador es la contradicción interna del relato oficial estadounidense. Si el Estrecho de Ormuz está realmente bajo control de Washington, como afirma la Casa Blanca, entonces ¿para qué era necesario el Proyecto Libertad? Y si el Proyecto Libertad era necesario, ¿qué dice eso sobre el verdadero estado de control en esa vía marítima? Aquí hay un dato fundamental que se pierde en casi toda la cobertura occidental del conflicto, y que cambia completamente la naturaleza jurídica y estratégica del problema. El Estrecho de Ormuz no es aguas internacionales. No tiene el ancho suficiente para ser clasificado como tal bajo el derecho internacional. Son aguas que pertenecen a Irán y a Omán. Irán no ha firmado ningún tratado internacional que lo obligue a mantener ese paso abierto para todas las naciones del mundo, bajo cualquier circunstancia. Durante décadas, Irán permitió libremente el tránsito por ese estrecho. Incluso contribuyó a mantener la seguridad de la ruta, sin recibir compensación económica alguna, mientras billones de dólares en petróleo, gas y productos petroquímicos pasaban cada año por esas aguas. Eso era la normalidad, y esa normalidad existió hasta que comenzó la guerra. Porque hay que ser muy precisos aquí, el Estrecho de Ormuz no está cerrado para todo el mundo. El tráfico ruso, chino, iraquí y de otras naciones que no forman parte del conflicto sigue circulando. Incluso barcos de países como Pakistán e India
después de procesos de negociación caso por caso, han podido pasar. Lo que Irán cerró fue el acceso a los 5 países que participaron activamente en las operaciones militares contra territorio iraní. Y desde la perspectiva de Teherán, esa decisión tiene una lógica que no es difícil de entender. Si Arabia Saudita abre su espacio aéreo para que desde ahí se lancen ataques contra Irán, ¿qué razón habría para dejar pasar el petróleo saudita por aguas iraníes? Si Qatar alberga en sus bases cientos de aeronaves estadounidenses que participan en operaciones que matan civiles iraníes, ¿por qué facilitarle el paso a su gas natural hacia los mercados mundiales? Ese es el argumento de Teherán, y es un argumento que, gustenos o no, tiene una coherencia interna que no puede ignorarse. El presidente Trump hizo una declaración desde la Casa Blanca que merece ser analizada con cuidado, porque revela con una claridad inusual la brecha entre la narrativa oficial y la realidad sobre el terreno. Según Trump, Irán prácticamente ya fue derrotado. Su marina, de 159 barcos, estaría destruida. Su fuerza aérea sin aviones, sin misiles, sin sistemas antiaéreos, sin radar, y sus líderes, muertos. Esas fueron sus palabras. Y hay que contrastarlas con otro documento que circuló casi en paralelo, una evaluación de inteligencia confidencial, entregada a la Casa Blanca y filtrada al Washington Post, que concluye exactamente lo opuesto. Según esa evaluación, Irán puede resistir el bloqueo del Estrecho de Ormuz durante meses, y el país conserva un arsenal sustancial de misiles y drones. Es decir, el presidente de Estados Unidos está diciendo públicamente algo que su propia inteligencia contradice en privado. ¿Cómo se explica esa brecha? Hay 2 posibilidades. La primera es que Trump no tiene acceso o no presta atención a los reportes de inteligencia que contradicen su narrativa. La segunda, y quizás más preocupante, es que sí los conoce, pero ha decidido construir un relato diferente para el consumo público. Y aquí aparece un patrón que los analistas cercanos al proceso iraní identifican como uno de los mayores riesgos del momento. Washington parece haber internalizado su propia propaganda. No es solo que la Casa Blanca diga que Irán es débil para consumo mediático, es que parece creerlo genuinamente. Y esa creencia equivocada es precisamente lo que puede llevar a cálculos estratégicos catastróficamente erróneos. El secretario de Estado Marco Rubio describió a los líderes iraníes como personas que están, en sus propias palabras, completamente fuera de sí, y afirmó que existe una fractura profunda dentro del liderazgo iraní que complica cualquier posibilidad de acuerdo. Analicemos ambas afirmaciones por separado. Sobre las fracturas en el liderazgo, el sistema político iraní tiene estructuras bien definidas. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional reúne al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, al jefe del Poder Judicial, a los comandantes militares, a los ministros relevantes según el tema, y a legisladores vinculados al asunto en discusión. Cuando ese consejo toma una decisión y el líder supremo la aprueba, esa es la posición del Estado iraní. No hay negociación interna posterior. No hay generales que renuncien en protesta, ni secretarios que sean removidos por disenso público, como sí ha ocurrido recientemente en Washington. Entonces, cuando Rubio habla de fracturas en el liderazgo iraní, hay que preguntarse, ¿de qué fracturas está hablando exactamente? ¿Y quién está mostrando más señales de inestabilidad institucional en este momento? Sobre los insultos, llamar desquiciados a los líderes de un país con el que se está intentando negociar un acuerdo de largo alcance no es solo contraproducente, es una señal de que quien lo dice no comprende la naturaleza del interlocutor. El presidente de Irán es un cirujano cardiovascular. El jefe negociador, presidente del Parlamento, es profesor universitario con grado de doctorado. El gabinete está integrado por ingenieros, médicos y filósofos. Los mandos militares son oficiales formados en academias, exactamente igual que en cualquier otro ejército del mundo. Llamarlos desquiciados no los va a intimidar. Lo que sí va a hacer
Y esto es algo que quienes conocen la cultura política de Irán señalan con consistencia. Es endurecer su posición negociadora. En Irán, los insultos no doblan voluntades, las fortalecen. El Wall Street Journal publicó, en las horas posteriores al discurso de Trump, una lista de lo que Estados Unidos estaría exigiendo a Irán como condición para cualquier acuerdo. Las condiciones, según esos reportes, que Irán jura para siempre no buscar ni poseer armas nucleares, que sus tres principales sitios nucleares sean completamente desmantelados, que nunca más realice trabajos subterráneos de ese tipo bajo amenaza de bombardeo inmediato, inspecciones sin previo aviso en cualquier momento y en cualquier lugar, y que entregue todo su uranio enriquecido a Estados Unidos. Para ser directos, eso no es un acuerdo, es una capitulación total. Es pedirle a un país soberano que abandone no solo sus ambiciones nucleares, sino su programa nuclear civil, su capacidad científica y tecnológica, y su soberanía sobre sus propias instalaciones de investigación. Todo a cambio de que Estados Unidos levante un bloqueo que desde la perspectiva iraní es en sí mismo un acto de guerra. Irán ha declarado durante décadas, y lo ha reafirmado mediante una fetua religiosa del líder supremo, que no persigue armas nucleares. Esa declaración existe, está documentada, y los propios servicios de inteligencia estadounidenses han confirmado en múltiples ocasiones que Irán no está desarrollando un arma nuclear. Joe Kent, el exfuncionario de inteligencia que recientemente renunció del gobierno Trump, lo dijo con claridad: el asunto nuclear no es el problema real, es el pretexto. Lo que Irán sí está dispuesto a hacer es lo que ya hizo antes: permitir que la Agencia Internacional de Energía Atómica acceda a sus instalaciones, verificar que su programa es exclusivamente civil, y llegar a un acuerdo que preserve sus derechos bajo el derecho internacional. Ese marco ya existió, se llamó JCPOA, y fue Trump quien lo destruyó unilateralmente en 2018, no Irán. Entonces, ¿qué está pidiendo realmente Irán para desbloquear la situación? Las condiciones son tres, y están claramente establecidas. Primero, un alto al fuego real y verificable en Gaza, no el alto al fuego nominal que existe sobre el papel mientras cada día mueren decenas de palestinos, incluyendo niños. Un cese genuino de las hostilidades. Segunda, un cese de las operaciones militares israelíes en el Líbano. Este punto fue acordado explícitamente en las negociaciones de cese al fuego que se llevaron a cabo tras los 39 días de combate abierto. Netanyahu lo saboteó bombardeando barrios libaneses, incluyendo zonas sin ninguna vinculación con la resistencia armada, precisamente para destruir ese acuerdo. Tercera, el levantamiento del bloqueo sobre los puertos iraníes. Irán tiene sus propias exportaciones, su propio comercio marítimo, y ese tráfico ha sido obstruido como parte de la campaña de presión económica. Si esas tres condiciones se cumplen, Irán ha sido explícito, los barcos de los países que actualmente están bloqueados podrán volver a usar el Estrecho de Ormuz. No habrá un cierre permanente. No habrá represalias comerciales indefinidas. Irán quiere que el tráfico marítimo global se normalice, porque también es en su propio interés económico. Pero hay algo que no está en ninguna lista de condiciones porque ya no es negociable: el control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz y la estructura de la nueva autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Antes de la guerra, Irán no tenía intención de formalizar ese control. Después de la guerra, eso cambió, y no va a revertirse. Esa es quizás la consecuencia estratégica más profunda y duradera de todo este conflicto. Netanyahu y Trump, al iniciar una guerra que buscaba debilitar a Irán, lograron exactamente lo contrario. Le dieron a Teherán el argumento político, la legitimidad moral y la justificación estratégica para formalizar un control sobre el estrecho, que antes no existía institucionalmente. Hay una variable que los analistas mencionan repetidamente cuando se habla del estado actual de las negociaciones, y que Trump parece no estar calculando correctamente: el tiempo.
La evaluación de inteligencia filtrada al Washington Post es clara. Irán puede sostener esta situación durante meses. No hay señales de colapso interno. No hay escasez masiva de alimentos. No hay implosión social. Las exportaciones de petróleo de Irán han encontrado rutas alternativas a través de países que no forman parte del bloqueo. La economía está bajo presión, sí, pero está lejos del colapso que Washington anticipaba. Del lado estadounidense, el panorama es diferente. El tiempo apremia por múltiples razones. El viaje de Trump a China está próximo, y lanzar una operación militar de gran escala mientras se prepara una cumbre diplomática con Pekín sería, para cualquier presidente con sentido estratégico, un error de cálculo monumental. El calor extremo del verano en la península arábiga, que comienza a hacerse sentir de forma intensa a mediados de mayo y se vuelve operativamente limitante hacia finales del mes, reduce la ventana para operaciones terrestres a gran escala, y la economía global está pagando un precio creciente por cada día que el estrecho permanece parcialmente bloqueado, un precio que eventualmente se traduce en inflación, en costos de energía y en malestar social dentro de Estados Unidos. Pero hay una variable aún más profunda. Las tropas adicionales y el nuevo equipamiento que Estados Unidos ha desplegado en la región incluyen, según múltiples fuentes cercanas al proceso, armamento diseñado para operaciones terrestres, no solo para presión naval. Eso sugiere que la opción de un ataque directo a gran escala no ha sido descartada. Y si eso ocurre, el cálculo de costos cambia radicalmente para todos los actores involucrados. El secretario Rubio dijo que el objetivo es volver a la situación anterior a la guerra, que el estrecho esté abierto para todos, sin minas en el agua, sin peajes, sin restricciones. Y en esa declaración está condensado el problema central de la posición estadounidense, la incapacidad o la negativa de reconocer que la guerra cambió las cosas de manera permanente. Irán mató a miles de personas durante los 39 días de combate. Recibió bombardeos en su infraestructura. Sus ciudadanos pagaron un costo humano real, y se le está pidiendo que actúe como si nada de eso hubiera ocurrido, que regrese al statu quo anterior, que abra sus aguas, levante sus controles y renuncie a cualquier capacidad de respuesta. Todo mientras continúa el bombardeo de Gaza y las operaciones militares en el Líbano. Desde Teherán, esa propuesta no es una oferta de paz. Es una demanda de rendición encubierta bajo el lenguaje de la diplomacia. Irán se preocupa por el Líbano, se preocupa por Gaza, se preocupa por los pueblos que han sido sometidos a décadas de presión, bloqueo y violencia. Esa no es retórica. Es la base filosófica y política sobre la que se construyó la revolución de 1979 y sobre la que opera el Estado iraní hasta hoy, y ninguna cantidad de insultos, amenazas o sanciones va a cambiar eso. Hay un elemento en este conflicto que aparece consistentemente en los análisis de quienes conocen el proceso desde adentro, pero que raramente es nombrado con claridad en los medios occidentales. Y ese elemento es el papel que el gobierno de Netanyahu está jugando, no solo como actor en el conflicto, sino como factor de bloqueo en cualquier posible salida diplomática. Joe Kent, exfuncionario de inteligencia que sirvió bajo la administración Trump y que renunció hace apenas 2 meses, lo dijo en su carta de renuncia con una franqueza que pocos se permiten. Esta guerra no es sobre armas nucleares, no es sobre terrorismo. No es sobre ninguna amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. El verdadero motor del conflicto, según Kent, tiene que ver con las presiones del lobby sionista sobre la política exterior estadounidense y con los intereses específicos del gobierno israelí. Esa lectura coincide con los hechos observables sobre el terreno. Cada vez que las negociaciones han estado cerca de producir un avance, ya sea en el cese al fuego de Gaza, en la estabilización del Líbano o en el proceso de negociación nuclear, ha aparecido algún evento que las ha descarrilado. El patrón más claro ocurrió inmediatamente después de que se acordó un cese al fuego
Netanyahu ordenó bombardeos en zonas civiles libanesas con un nivel de violencia que destruyó deliberadamente el ambiente político necesario para sostener ese acuerdo, y Trump, en lugar de presionar a Netanyahu para que respetara lo acordado, cedió. Lo que esto revela es una cadena de prioridades que tiene consecuencias directas para la economía global. Mientras Washington continúe priorizando los objetivos del gobierno israelí por encima de los intereses de la economía estadounidense y por encima de la estabilidad del tráfico marítimo global, el bloqueo del Estrecho de Ormuz continuará. La pregunta que los analistas más serios están formulando no es ¿Irán cederá? La evidencia disponible sugiere que no lo hará. La pregunta real es cuándo el costo económico doméstico dentro de Estados Unidos alcanzará un nivel suficiente para que los propios actores políticos y económicos estadounidenses comiencen a presionar por un cambio de curso. Y si ese momento llegará antes o después de que la situación escale a un punto de no retorno. Lo que tenemos hoy es un punto muerto, no una situación de negociación activa, avanzando hacia una solución, un punto muerto real, con consecuencias que ya están afectando a la economía global y que se volverán más severas con cada semana que pase sin resolución. Existe un camino hacia la salida. No es sencillo, no es rápido, pero existe. Pasa por un alto a fuego genuino en Gaza y el Líbano, por el levantamiento del bloqueo sobre los puertos iraníes y por el inicio de negociaciones de paz basadas en el plan de 10 puntos que Irán presentó y que, según múltiples reportes, el propio Trump aceptó como marco de trabajo. Pero ese camino requiere algo que Washington parece incapaz de proporcionar en este momento: la disposición a reconocer que la guerra no produjo el colapso iraní que se anticipaba, y que negociar con Irán significa negociar con un Estado soberano, con capacidad de resistencia demostrada, y con condiciones no negociables que no van a desaparecer por mucho que se las ignore. Si esa disposición no llega, la alternativa es la continuación de un bloqueo que daña a todos, incluyendo a las economías del Golfo que dependen del libre tránsito, incluyendo a los consumidores europeos y asiáticos que pagan más por la energía, incluyendo a la propia economía estadounidense. El Estrecho de Ormuz no va a abrirse por la fuerza. Eso ya quedó demostrado. La pregunta que queda es ¿cuánto tiempo más tardará Washington en reconocerlo?